Te quiero contar algo muy extraño y aterrador que me tocó vivir en un velorio. Antes que nada, déjame decirte que fui policía en el estado de Tabasco hasta el año 2019. Como te podrás imaginar, me tocó ver toda clase de situaciones horribles y lamentables. Sin embargo, nada me ha causado tanto escalofrío como lo que experimenté aquella noche del año 2011. En ese entonces, dos grupos muy peligrosos se estaban disputando el control del Estado, y la violencia con la que operaban era impresionante. Los enfrentamientos eran cosa de todos los días, y muchos inocentes fueron víctimas de los atroces actos de esos delincuentes quienes no distinguían entre civiles y enemigos. La cosa fue que un día un grupo de compañeros tuvo la mala suerte de enfrentarse de manera inesperada con uno de esos grupos. Desgraciadamente nadie salió con vida de ese enfrentamiento. Entre los elementos que cayeron estaba un jovencito que recién acababa de ingresar a la corporación. Había trabajado conmigo durante su primera semana, pero después lo cambiaron a otro equipo, y fue precisamente en su primer turno con ellos cuando ocurrió el ataque. El muchacho estuvo desaparecido varios días antes de que finalmente lo encontraran en condiciones lamentables. Como acto de solidaridad con su familia, algunos compañeros y yo decidimos asistir a su funeral. Sabíamos que a nuestro compañero se lo habían llevado esos delincuentes, pero los detalles de su deceso aún eran confusos para nosotros. Llegamos como a la 1 o 2 de la mañana a la casa donde estaban velando el cuerpo. El ambiente era muy tenso. Todo el mundo estaba consternado por lo que había pasado y además, la gran mayoría de asistentes al funeral estaban a la defensiva pues temían que las mismas personas que se habían llevado al compañero, de un momento a otro se aparecieran en el funeral para terminar de ajustar cuentas. Alrededor de las 2:30 de la mañana, mientras repartían el café, de repente, el ambiente se puso aún más tenso de lo que estaba, como si el mismo aire de la casa estuviera muy pesado y cargado de algo más que tristeza. Yo y otro de los compañeros nos salimos al patio para fumarnos un cigarro. Platicábamos de lo peligroso que se había vuelto nuestro trabajo, cuando de repente, empezamos a escuchar unos quejidos muy extraños. No eran gritos ni lamentos, sino más bien era como si alguien se estuviera quejando con un dolor agónico y profundo. Dios, ¿qué está pasando aquí?, le dije a mi compañero quien estaba pálido del susto. Como no me respondió le pregunté si estaba escuchando lo mismo que yo. Pero mi compañero solo atinó a decirme que me callara, como si no quisiera que las demás personas en el velorio se dieran cuenta de lo que habíamos escuchado. Volteamos hacia adentro de la casa donde estaba el ataúd. Junto a la caja estaba la esposa de nuestro compañero con sus hijos y su mamá. Todos estaban llorando, pero ese sonido que nosotros escuchábamos no era el llanto de ninguno de ellos. Ese quejido era algo distinto, se escuchaba como si viniera de adentro del ataúd. Me acerqué al ataúd buscando con la mirada a quien estaba haciendo ese sonido tan escalofriante, cuando de repente lo volví a escuchar. Aquel lamento agónico venía claramente de adentro del ataúd, el cual estaba completamente cerrado. Con pánico giré hacia donde estaba la familia del difunto, quienes lloraban con más intensidad cada vez que se escuchaba ese tétrico lamento. Caminé rápidamente de regreso hacia donde estaba mi compañero, y con urgencia le dije que estaba seguro que el muchacho estaba vivo. Sin embargo, él me detuvo, insistiéndome que guardara silencio porque no era posible que aún siguiera con vida. Para ese momento muchos de los presentes en el velorio ya se habían percatado de los lamentos y se miraban de forma incómoda, como si no supieran qué deberían de hacer. Fue en ese momento que de nuevo escuchamos ese quejido, pero ahora fue bastante fuerte y luego el ataúd comenzó a brincar. Una señora que estaba muy cerca, al ver cómo brincaba la caja de pronto se desmayó. Algunos de los presentes corrieron a auxiliarla mientras que la esposa de nuestro compañero fallecido abrazaba el ataúd de forma desesperada. Todas las demás personas que se encontraban presentes se miraban entre ellas con una cara de confusión y miedo sin saber qué hacer. Algunos mejor se fueron mientras que otros de nuevo se pusieron a rezar. A mí me ganó la desesperación y le grité a mis compañeros que teníamos que abrir el ataúd. En ese momento mi comandante se paró de donde estaba sentado, me jaló por el hombro para sacarme de nuevo al patio y entonces me preguntó: ¿sabes por qué está cerrada la caja? Fue entonces que me explicó con la voz baja:
que al compañero lo habían encontrado sin cabeza. Cuando me dijo eso, sentí un hormigueo helado recorriéndome la espalda. La esposa seguía llorando, la señora que se desmayó estaba recobrando el sentido, y el ambiente en esa casa era cada vez más extraño. Al día siguiente, cuando llevaron el cuerpo al panteón de nuevo empezaron a pasar cosas muy raras. Primero no podían sacar el ataúd de la casa, era como si de pronto se hubiera puesto muy pesado. Después la carroza en donde iban a llevar el cuerpo no quería encender. Cuando llegamos al panteón, ya en pleno entierro el ataúd no lo podían bajar a la fosa. De verdad fue muy extraño, a pesar de que ese agujero en la tierra se veía muy ancho, 2 veces tuvieron que quitar el ataúd para poder agrandar la fosa porque la caja se atoraba y no la podían bajar. Después cuando ya estaban a punto de echarle la tierra encima, de nuevo se escucharon esos golpes desde adentro de la caja. El sacerdote que habían llevado para bendecir la tumba, al notar el miedo en todos los presentes, le echó agua bendita al cajón y luego comenzó un rezo en latín bastante extraño. Finalmente, cuando los golpes se calmaron y cubrieron el ataúd con tierra, me acerqué con el sacerdote para preguntarle qué era lo que había pasado. El sacerdote, quien era tío del difunto, solo respiró hondo antes de contestarme algo que me dejó helado. Lo que pasa es que no quiere que lo entierren sin su cabeza. Esas palabras hasta el día de hoy resuenan en mi mente. Por más que quiera, me da miedo asistir a un velorio, y es que lo que pasó aquella noche me hace pensar que tal vez mi compañero no está descansando en paz porque nunca pudieron encontrar la parte que le faltaba.